Yo soy Blanca Calderón y el día de hoy hablamos sobre Sudán. Tras 3 semanas de violencia en la República de Sudán, continúan las explosiones y tiroteos en la capital de Khartoum. Esto a pesar de los acuerdos de alto al fuego, que han sido 6, y a pesar de los esfuerzos de evacuación. Las treguas han fracasado y hasta ahora no han permitido la mediación ni el alivio humanitario de la gente. El conflicto armado entre facciones rivales del gobierno militar de Sudán comenzó el 15 de abril de 2023. En el centro del conflicto hay 2 generales, Abdel Fattah al-Burhan, el líder de las Fuerzas Armadas de Sudán, y Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, el jefe del grupo paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde hace meses la violencia se había ya intensificado en el oeste de Sudán, que es la región de Darfur, donde los rebeldes han estado luchando contra el gobierno desde hace décadas. Sin embargo, el conflicto se ha extendido a otras partes del país, incluyendo la capital de Khartoum, donde ha habido fuertes enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos rebeldes. Hasta ahora se han reportado cerca de 600 personas muertas, al menos 4.000 heridos y decenas de miles de desplazados que se encuentran en situaciones extremas en las fronteras con los países vecinos, sin poder moverse, sin poder salir y sin poder mantenerse en lugares ajenos que no son sus hogares. A pesar de los esfuerzos de mediación por parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Africana y las Naciones Unidas, el conflicto sigue siendo grave y está en constante evolución. La Organización de Naciones Unidas ha declarado que será muy difícil poner un fin a las hostilidades si las partes se niegan a la mediación, convirtiendo a este episodio violento en una posible guerra civil que puede dar pie a que el daño sea irreparable por generaciones. El conflicto está teniendo un impacto humanitario significativo, con miles de personas desplazadas de sus hogares y en necesidad de asistencia. Lo que sucede es que los países, lo que hace un desplazamiento de la población es que la gente se mueve hacia los lugares seguros, hacia los países que piensan que son más seguros o donde posiblemente tienen familia o apoyo, pero no siempre esos países los pueden aceptar o se vuelve inmanejable el aceptar el flujo de gente que está tratando de entrar tan rápidamente, o lo que sucede en muchas ocasiones es que la gente se queda atrapada en zonas de conflicto mientras está tratando de atravesar a zonas seguras o atravesar fronteras. Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria han advertido que la situación en Sudán es cada vez más crítica y que se necesita una respuesta urgente para ayudar a las personas afectadas por el conflicto. Al respecto, México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado su preocupación por los acontecimientos que se desarrollan en la República de Sudán. Y a través de un comunicado, cito, México se ha sumado al llamado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas y a las partes en conflicto para cesar inmediatamente las hostilidades y restaurar la calma e iniciar un diálogo para resolver la crisis actual. México, dice este comunicado, coincide plenamente con Naciones Unidas en la necesidad de un cese al fuego y una pausa humanitaria para que permitan a los civiles atrapados en zonas de conflicto acceder a servicios y suministros básicos, la asistencia médica o salir del país de manera segura, y cierro cita. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 11 ciudadanos mexicanos fueron evacuados del país africano exitosamente durante la semana. Y recordamos que el gobierno militar de Sudán llegó al poder tras un golpe de Estado en 2019 y ha sido desde entonces y desde antes objeto de críticas por parte de la comunidad internacional debido a su historial de violencia, de violaciones de derechos humanos y falta de compromiso para establecer un gobierno democrático y un Estado de Derecho. Es cierto que Sudán, desde los años de 1950, nunca ha tenido estabilidad política ni realmente paz. Desde su independencia del Imperio Británico, Sudán ha estado en constante conflicto, casi permanente, entre el norte y el sur. Y este conflicto entre
el norte y el sur de Sudán llegó a su fin en 2011, cuando el sur se separó. Así que ambas naciones, tanto Sudán del Norte, la República de Sudán y Sudán, son naciones muy, muy jóvenes, pero han continuado en conflicto constante. Y esta milicia de fuerzas de apoyo rápido fue usada por el dictador, por el entonces dictador Omar al-Bashir en el pasado como una milicia paramilitar para aplastar el conflicto intenso y los conflictos internos en Darfur, que es el área fronteriza con el sur, con Sudán. Y esta milicia armada se ha convertido como en un segundo ejército que quedó como centro de poder, como un segundo centro de poder después de el dictador Omar al-Bashir. Y con el tiempo no solamente es una milicia armada, sino que ahora controlan parte significativa de la economía del país. Y por decirlo de alguna manera, por dar un ejemplo, Sudán es una nación rica en recursos naturales, específicamente metales. Tienen grandes minas de oro y de otros metales, mercurio, por ejemplo. También ha habido políticas de explotación de energéticos, electricidad con presas y explotación de petróleo. Y estas milicias controlan o pugnan por el control de las áreas donde se encuentran estas plantas de energía, los centros de explotación de petróleo y las minas, por ejemplo, y entre otros recursos naturales. Entonces, el control por estos sectores, por esas áreas y estos sectores económicos es una de las causas principales a considerar cuando hablamos del surgimiento de la violencia en Sudán, y específicamente en el involucramiento de actores externos que tienen intereses en explotar los recursos naturales en esta región. Este es mi reporte sobre Sudán. Soy Vilja Calderón para Resentidos. Muchas gracias.